los estudios que se realizan para ver ciertas características de algunas enfermedades con relación a la afectación a la población. Y estos estudios deben estar con ustedes bastante familiarizados. ¿Por qué? Porque de aquí ustedes van a tener que realizar algún estudio de investigación para que puedan ustedes ser graduados, titulados, ¿no? Y colegiados. Y tienen que presentar un estudio de investigación. Un estudio de investigación en la cual tienen que sustentar, justificar sus estudios que ustedes vamos a ver en estos momentos, ¿no? ¿Qué tipo de estudios epidemiológicos conocen ustedes? ¿Han escuchado hablar de algún estudio epidemiológico? Analítico, descriptivo. En un proyecto de universitarios hasta el momento, por lo que trabajan, o por las noticias, o por comentarios, ¿qué estudios epidemiológicos conoce alguien? Analítico, ¿Ah? descriptivo, Analíticos, ya, descriptivo, de corte. corte, ¿no? Casos y controles, experimentales, comparativos, descriptivos, prospectivos, retrospectivos, ¿no? ¿Y cuáles son las características más importantes de estos estudios? ¿Cuáles son los más que dan más confiabilidad, ¿no? ¿Y por qué son importantes para la medicina? Todo estudio que ustedes van a realizar, todo estudio de investigación que hacen, tiene siempre que tener un aporte para la población, un aporte para una cierta población en estudios, ¿no? Estudios que estos se están realizando desde ya mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo las vacunas, ¿no? Las vacunas han sido estudios jóvenes de hacía mucho tiempo, y que para que salga al mercado, salga a la población a ser administrada, pasan por ciertos procesos, ¿no? De control de calidad, de experimental y todo ello, para poder aceptar una vacuna para la población, ¿no? Entonces, cuando se dio el COVID, se temía mucho, ¿no? La administración de esta vacuna. ¿Por qué? Porque fue fabricada así tan rápido, ¿no? El proceso experimental no más dura de 3, 4 años, incluso hasta 5 años, un proceso experimental en la vacuna. Pero se dio COVID y al año ya estaba la vacuna fabricada, ¿no? Entonces se traía bastante, ¿no? Dudas, ¿no? De la fabricación de esta vacuna. Pero ni aún así no se logró, ¿no? De que esta vacuna se diera a la población en varias dosis, ¿no? Para la población total fueron 4 dosis, y para el personal de salud con refuerzo 5 dosis, ¿no? Y ahorita hay algunas, diría yo, consecuencias entre comillas, porque no sé si se atribuye a la vacuna, pero en Estados Unidos ya hay problemas cardíacos relacionados a la vacuna, problemas respiratorios, problemas neurológicos, ¿no? Están atribuyendo todos esos casos a la administración de esta vacuna. Y si se comprueba, obviamente se va a traer, ¿no? Todo abajo esta fabricación de vacunas que se hizo en aquel momento, ¿no? Las vacunas que normalmente nosotros tenemos en el calendario de vacunación, ¿no? Estos han pasado por todo el proceso riguroso que se necesita una vacuna para poder hacer vacunación a la población. ¿Qué vacunas conocen ustedes dentro del calendario de vacunación? Ya llevamos al publicador, ¿no? La polio, antihemalítica, hepatitis B, hepatitis A, ¿no? Tenemos nosotros, ¿no? Sarampión, rubiola, papera, ¿no? Dependeo, tétanos, difteria,
todas esas vacunas obviamente han pasado por un control de calidad estricto, ¿no? Como no ha sucedido con la vacuna del COVID. La del COVID fue un relámpago, ¿no? Y obviamente ahí corrieron muchísimos intereses políticos, económicos y obviamente hasta Vizcarra está con problemas judiciales y penales, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos un flujo, ¿no?, de los tipos de estudios que nosotros debemos conocer en epidemiología. Tenemos estudios donde existe interferencia, donde el investigador interfiere en su estudio, ¿no? Si interfiere, estaríamos hablando de un estudio analítico, ¿no? Analítico. Y si de este estudio analítico existe intervención, ¿no?, en el estudio hecho, si hay intervención, estaríamos hablando de un estudio aleatorio, de que yo hago una muestra aleatoria, escojo un grupo de personas, otro grupo de personas, sin medir características, sin medir variables, sin nada, simplemente agarro este grupo o esta muestra X y hago mi estudio, ¿no? Si es aleatorio, ¿no?, estaríamos hablando de un estudio experimental. Y si no es aleatorio, estamos hablando de casos casi experimentales, casi, ¿no? Si no existe intervención en mi estudio, estaríamos hablando de estudios observacionales. Estoy mirando nada más cuál es el comportamiento de mi estudio. En este caso, de una enfermedad X. Estoy viendo cómo es, ¿no? Entonces son estos estudios, ¿no?, que me va a estudiar la causa que ocasionó dicha patología, dicha enfermedad, dicho evento, qué sé yo, ¿no? Estudia mi causa, ¿no? Y si hay causa, si estudia mi causa, estamos hablando en casos, ¿no?, y efectos. Estoy buscando la causa de dicho efecto. O caso contrario, puedo hacer un estudio, ya que hizo el efecto, voy a buscar la causa, ¿no? Causa-efecto, efecto-causa, ¿no? Y dentro de las causas-efectos tenemos los estudios de corte, ¿no?, que son los más fidedignos, los más valederos, pero que son los más costosos, los más difíciles, diría yo, de hacerlo, ¿no? Cuando se trata de efecto-causa, son los casos y controles, son los más fáciles, los más baratos, pero casi no hay mucha confiabilidad en el estudio, ¿no? Si no hay interferencia, estoy hablando de un estudio descriptivo nada más, ¿no? De un estudio descriptivo. Voy a describir, ¿no?, el dengue, cómo sería hoy en el año 2025, ¿no? Cómo se está comportando el dengue hasta la fecha. Describo, ¿no? Así, nada más, lo voy a describir, el comportamiento del dengue, ¿no? Y obviamente lo que se basa, ¿no?, es casi en todo esto de acá y en los experimentales. Estos son los estudios que más frecuentemente se van a tener que ustedes familiarizar, porque vuelvo a repetir, me imagino que deben tener algún tema ya de su investigación, algún tema de su tesis, para que empiecen a trabajar estos estudios, ¿no? De que sí van a hacer su tesis, de que sí, y quieren titular, tienen que presentarlo. Vamos a ver estudios de casos y controles y cortes, ¿no? ¿Qué hacen estos estudios? ¿Qué investigan estos casos de estudios, controles y cortes, ¿no? Me investigan los factores relacionados con determinado fenómeno, ¿no? ¿Qué ocurrió para que mi caso de dengue se incremente? ¿Qué ocurrió para que mi caso de leishmania se incremente? ¿Cuál fue el detonante, el factor, ¿no? La causa, el riesgo, ¿por qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? El riesgo ante un fenómeno y el porqué de la enfermedad, ¿no? Entonces yo voy a investigar por qué se dieron todos esos casos. Y tengo que llegar al riesgo, o al factor, o a la causa, para poder yo dar mis recomendaciones a la población. Mira, por esto sucedieron, hay que hacer esto y esto y esto. Entonces ya tienen ustedes
el aporte a la población es un estudio obviamente positivo. Con los casos y controles, ¿no? Casos y controles. Siempre los estudios van a hacer una pregunta, ¿no? Siempre responden el por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se dan las cosas? Y generalmente estos casos y controles son retrospectivos, ¿no? Retrospectivo significa un estudio, ¿no? Que voy a buscar la causa o el estudio en el pasado. Retro significa, ¿no? Antes, ¿no? Antes. Retrospectivo. Porque parte del efecto, ya sucedieron las cosas, ya el efecto está. Voy a buscar la causa, ¿no? Voy a buscar la causa. Entonces, el efecto observado, representado el hecho, buscando la causa que lo originó en el pasado. Esto es, este estudio va desde el presente hacia el pasado, ¿no? Entonces acá vamos a ver que ya el efecto se dio, pero voy a buscar la causa por qué se dio el fenómeno, ¿no? Este diseño busca determinar la frecuencia de exposición a las variables dependientes, ¿no? Entre los individuos afectados, a que comparará con similar frecuencia entre un grupo de individuos libres de la presencia de la enfermedad o un grupo que denominaremos control, ¿no? Hay un grupo que está enfermo y hay un grupo que son controles. En otras palabras, no expuestos o sanos. Además, ¿qué haces? Estudia un grupo de personas con la enfermedad. Ya están todos positivos y voy a tener un control de los que no están enfermos, ¿no? Se compara la frecuencia con la que es una posible causa que se dio entre los casos por una parte y en otros por dos controles, ¿no? Los datos que se utilizan corresponden a varios puntos temporales, ¿no? Son estudios con tanto longitudinales, ¿no? Esto se da en cierto tiempo, un tiempo X, un tiempo X, a lo largo del tiempo. Por eso son temporales y longitudinales en el tiempo. Estoy buscando el comportamiento de la patología, ¿no? Los estudios de casos y controles pueden ser retrospectivos, ya lo mencioné. Los datos se toman en el pasado o prospectivo. Ojo que también pueden ser prospectivos. Empiezo acá, busco el pasado, estoy aquí en el presente y puedo llegar más allá, al futuro. Entonces pueden hacer los estudios retroprospectivos. ¿Qué hacen estos estudios? Me plantea una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿No? Es un interrogante, una apreciación o negación que yo me planteo. Y esa hipótesis yo la voy a confirmar o lo voy a descartar, ¿no? Con mi estudio, ¿correcto? Se trata de un diseño observacional pasivo en cuanto a la participación del investigador. ¿Cuál es la utilidad de estos estudios de casos y controles? ¿Qué estudia? ¿No? Estudios de la enfermedad de baja frecuencia poblacional, tanto en términos de incidencia como prevalencia. Ya hemos hablado de incidencia y prevalencia, ¿no? ¿Qué es una incidencia? ¿Qué es una prevalencia? Ya creo que ustedes conocen qué son incidencias. ¿Qué son? Lo primero es la aparición de un caso en una población intensiva. ¿Qué tendría que hacer con incidencia?
es una incidencia, señorita? ¿Usted, señorita? ¿Qué es una incidencia? El número de casos. ¿Qué más? Número de casos nuevos. Hoy. Lo que dijo la compañera, pero en una determinada condición, Puede ser. Eso no es. ¿Usted? La incidencia es la aparición de casos nuevos en una población X, en un tiempo determinado X, de una enfermedad que está en vigilancia epidemiológica. ¿No? Es una enfermedad epidemiológica en constante vigilancia. ¿No? Entonces, la aparición de casos nuevos. ¿No? Estoy ahí con mi enfermedad, empiezas para hacer un caso por caso por caso, por ahí. ¿No? Pero es una vigilancia constante de una enfermedad que me apareció en casos nuevos. ¿No? Es una diferencia. ¿Correcto? ¿Y la prevalencia? ¿Qué es la prevalencia? Número total de casos. Número total de casos. Está bien, no veo nada. No. La prevalencia es la sumatoria de los casos nuevos y antiguos. Es el total de casos en una población X de una enfermedad que está bajo vigilancia. ¿De acuerdo? Y después Carlos. Cuando se requiere un estimador de rango riesgo relativo previo al desarrollo de un estudio productivo, se le vamos a ver, ¿no? Eso tiene que saber. La utilidad de estos estudios, ¿no? La evaluación de procedimientos e intervenciones de base poblacional, ¿no? Programa de tamizaje, ¿no? Un ejemplo de un programa de tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? Es un proceso preventivo. ¿Qué es un tamizaje? Investigar en una población X, hay muchos factores de riesgo, en una población promíscua, quiero saber, ¿no?, el porcentaje de infectados de VIH. Entonces hago mi tamizaje de pruebas rápidas, ¿no? Este es un tamizaje que voy a tratar de diagnosticar VIH con un examen de prueba rápida. Destaco a todos la población y me sale el porcentaje de VIH. Ese es un tamizaje, ¿no? Las inmunizaciones también, ¿no? Tengo una población de 1000 personas, X, ¿no? Y yo tengo que ir a vacunarlos a todos, aplicar el calendario de vacunación. Puedo ver mis indicadores cuántos estoy avanzando de mis inmunizaciones, ¿no? Cuánto es mi aporte, cuánto es mi cobertura, cuánto es mi indicador, si estoy llegando o no llegando. ¿Correcto? Al mes, un centro de salud al mes debe ir avanzando aproximadamente el 8% de la vacunación. Al mes, ¿no? Para llegar al 99, 95, 99% al año. Y si tú no cumples ese mes de 8 o 9%, estás quedando. Al sexto mes, en julio de este año, debemos estar por encima de los 45 a 50% de vacunación. Y los indicadores, ¿no?, que estamos evaluando, estamos entre 25 y 30%. Entonces estamos cumpliendo, ¿no? Para eso son estos estudios, ¿no?, para ver cómo estamos elaborando.
trabajo que ustedes en alguna oportunidad no tienen que realizar, ¿no? Problema de salud que requiere un abordaje relativamente rápido, ¿no? Muy bien. En el tiempo, ¿cómo se hacen estos estudios, ¿no? Tengo mi población X, ¿no? Tengo mis controles, mis casos, los positivos y mis controles. Los controles siempre son los sanos, los que no están expuestos hacia esa patología, ¿no? Y dentro de los controles, ¿no? Los casos, están los expuestos y no expuestos, ¿no? A la patología, y dentro de los controles también hay expuestos y no expuestos. Este es el flujo de hacer un estudio de casos y controles según el tiempo, ¿no? A ver, el diseño de un estudio. Aquí hay un ejemplo. A finales de los años 50 y principios de los 60, aquí hay una década, nacieron aproximadamente 12.000 bebés, ¿no? Con graves deformaciones congénitas, cuyas madres tenían un factor de riesgo común. Todas habían tomado el fármaco hipnótico talidofina durante su embarazo. Ya han llevado fármaco, ¿no? Ya han llevado. ¿Qué es talidofina? ¿Para qué se utilizó la talidomida en este tiempo? ¿Qué es la talidomida? Y actualmente, ¿para qué se utiliza? ¿Cómo? ¿Para qué? En aquel momento, jóvenes, en aquel entonces, la talidomida se daban para las gestantes, ¿no? Que tenían problemas de emesis gravídica o hiperemesis gravídica, ¿no? Aquellas gestantes que tenían problemas de náuseas, vómitos, ¿no? A ellas se les daba la talidomida para controlar esos náuseas, vómitos producto del embarazo, ¿correcto? Yo preguntaba por qué tenían este problema las gestantes, al menos en el primer trimestre. ¿Por qué? Me han llevado ya ustedes al público, ¿no? Han hecho salud sexual y reproductiva. Imagino que han hablado algo de ello. ¿De la talidomida? ¿De la talidomida? ¿Por qué las gestantes hacen vómitos? ¿Por qué las gestantes? ¿Por qué las gestantes hacen vómitos? Porque hay un desequilibrio electrolítico que dice. ¿Qué es lo que pasa en estas 14, 15 semanas de gestación? El primer trimestre, en otras palabras. ¿Por qué no todas hacen? Algunas acá pasan su embarazo en 50 años. Dicen que no hacen mucho. Cuando una persona, ¿no? Mujer está en estadio gravídico, ¿no? Hace la concepción según el óvulo con el espermatozoide dentro del cuerpo, ¿no? ¿Dónde se realiza la concepción? ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿Dónde? El pollo. El pollo, ¿no? ¿No? La trompa de falopio. La trompa, ¿no? El ovario ahí, sube la fibra y todo ello, y ahí, ¿no? Ahí se realiza sale el óvulo a esperar al galán entra ese óvulo, ¿no? Ahí en el tercio externo de la trompa de falopio, ahí se da la concepción. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Se hace los estadios, la módula, todo eso y va hacia ahí, útero. Embriología. ¿En qué estadio se hace la implantación?
3. Embriología, ya lo llevaron, ¿no? 3. ¿En qué estadio se da la implantación? 3. 3. ¿En qué estadio se da la implantación? Porque se une todo, está en el mórula, blastocisto. ¿En qué estadio? En el blastocisto. ¿No? Blastocisto va y se da la implantación. ¿Dónde? Generalmente, ¿en dónde se da la implantación? Blastocista. En el útero. ¿Qué parte del útero? El anterior, posterior, lateral, anterolateral, no, pero posterolateral, ¿no? La parte más posterior, lateral, ¿no? Ahí te dan las implantaciones. Cuando ya te dan joven, salga por favor, doctor. Entonces, la implantación se da en ese nivel, ¿no? Y empieza a formarse ¿qué? Empieza a formarse ¿qué? ¿Han llevado embriología? ¿Ya fue? ¿Qué se empieza a formar? Embrión. ¿El embrión? ¿Qué se empieza a formar? Sí, pero tiene otro nombre. Primero es así, mira. Es una burbuja así. Hay muchas células que empiezan a dividir. Sí, aquí estoy. Empieza a formar la placenta. La implantación se empieza a formar la placenta. ¿No? La placenta se empieza a formar ¿para qué? Para que ese nuevo ser que se está implantando empiece a alimentarse. La placenta. La placenta. No, la placenta y el bebé viene de forma ya por un todo y la placenta cae de ahí va un dedo para que le pase todas las los nutrientes que dan al bebé para que se alimente. Entonces la placenta produce una hormona. ¿Qué hormona produce? ¿Cómo? Esa. La beta GCG. Que es la hormona más fidelina cuando hay un retraso menstrual en la mujer. La HCG. Ayuda, ¿no? O la terpina Pero no clínica. sale de contento, mira, me ha matado, sí, me ha matado, no. Respiran, palpitan su corazoncito, tal, que sí, que no. Y el patata, eso no es. Bacano sacar plata ahí. Entonces, la beta HCG es la hormona más fiable para ver si está o no en el embarazo. ¿No? Muy bien. Entonces, cuando esta hormona empieza a producirse mucho más que en otras prácticas, produce estos cambios fisiológicos abruptos, donde empieza a modificar el hambre y el dolor. La hormona es la causa.
Entonces, esto hace que la mujer tenga mucha náusea, mucho vómito, todo ello. Hacemos un dosaje y parece que están consideradas, ¿no? Hasta que la paciente, la gestante, ¿no? Empiece a una vacunación, ¿no? Porque se comporta el bebé se comporta como un pato de caña, y hace ese tipo de rechazo, ¿no? Muy bien, en ese entonces no había más tratamiento que indicaba la talidomida. Entonces hubieron muchas malformaciones congénitas. ¿Qué sucedió? Talidomida es una malformación en el año 1961. ¿No? Hubieron 41 mujeres que tomaron talidomida en el embarazo. ¿No? ¿Cuántos niños tuvieron problemas congénitos y malformaciones? 46. ¿No? Ninguna madre tomó talidomida durante el embarazo. Niños normales. ¿No? El estudio concluyó que el uso de la talidomida no era adecuado o beneficioso para las edades. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Casos y controles. Es un estudio de tipo observacional y comparativo. Tengo un control, tengo un caso. Los enfermos y los sanos, ¿no? Estoy comparando estos grupos, mediante el cual se busca el pasado, ¿no? De los factores o uno de los factores responsables del efecto de la enfermedad. Voy a buscar por qué se dio esa enfermedad, ¿no? Está dirigido a estudiar la causa, ¿no? La causa. Voy a buscar la causa por qué se dieron estas enfermedades. Mide la probabilidad de exposición a un factor dado el efecto o enfermedad de estudio. Entonces, acá concluyeron, en el ejemplo anterior, concluyeron que la talidomida, la exposición a la talidomida fue un factor determinante de las malformaciones congénitas. El OR, ¿no? O ETC, ¿no? Son razones y ya vamos a ver si esto es bueno o no es bueno. Es un cociente entre las posibilidades de exposición de los casos y las posibilidades de exposición de los controles, ¿no? Se puede conocer como razón de productos cruzados, ¿no? Razón de ventaja, razón de momios, ¿no? Desigualdad relativa. La interpretación de esta razón, cuando el OR es mayor de 1, factor de riesgo. ¿Qué significa eso? Que mi estudio no es correcto. Que lo que yo estoy investigando no es conveniente utilizarlo porque puede haber algún riesgo de patología, un riesgo de complicación. El OR siempre tiene que ser menor de 1, ¿no? Entonces, cuando es menor de 1, mi estudio está hecho y es bueno para la población. ¿Correcto? Entonces, menor de 1 es un factor de protección, ¿no? Entonces, ahí tenemos las fracciones, ¿no? Cruzadas para ver el OR, ¿no? Tengo los casos acá, los que no son casos, los controles, los expuestos y los no expuestos, ¿no? Entonces, los casos, ¿no? Los casos, la sumatoria de los casos positivos, A más C. Esta columna, ¿no? Son los casos, los controles B más C. Los expuestos es esta fila, A más B. Los no expuestos, ¿no? C más D. Entonces, el estudio para el corte, ¿cómo será? A sobre todos los expuestos. O sea, arriba tengo todos los expuestos. Todos los casos positivos sobre todos los expuestos.
A sobre A más B, toda esta fila. Los no expuestos, ¿no? Los no expuestos, ¿no? Es C más D son los no expuestos, entonces mi fórmula sería C sobre C más D, que está acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Los controles que son estos, ¿no? Tengo A más C, que ya lo tengo acá, lo otro acá, y los no expuestos, ¿no? O los controles, B más B más C sobre D más B más D, ¿no? Entonces elimino el signo, me queda esta fracción, ¿no? Y este es el OR, y que esto debe ser menor de 1. ¿Estamos de acuerdo? Algunos sesgos que me da este estudio de controles. Sesgos son los errores que me pudiesen dar este estudio de casos sin controles. Puede haber de selección, sintomático, asintomático, grado de gravedad, ¿no? Entonces yo no puedo definir si es una gravedad moderada, una gravedad severa, una gravedad leve, que sea, ¿no? O si tuvo algún síntoma o no. Puedo yo no tener exactamente esa información. Diagnóstico, ¿no? Mis criterios fueron buenos, mis criterios de inclusión fueron buenos, mis criterios de exclusión fueron buenos para poder diagnosticarlo, ¿no? La clasificación, ¿no? Si la gravedad fue o no fue buena, si fue en etapa clínica, que sea. Entonces todo esto me puede inducir a cometer algún sesgo o error y puede distorsionar mi resultado, ¿no? Ejemplo de un estudio caso control, ¿no? La aspirina. ¿Cuál es el nombre comercial? ¿Cuál es el nombre farmacológico? A partir de serie de casos y reportes de casos se había implicado la ingesta de la aspirina durante enfermedades virales, influenza, varicela, como la posible causa del síndrome de Rett. ¿Qué es el síndrome de Rett? Síndrome de relleno. Eso también dijo el doctor. ¿Qué es el síndrome de Rett? Sí, dijo en el fármaco. El fármaco. Es una enfermedad inmune. ¿O no? Entonces, al uso de la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, cuando se les daba a los pacientes que tenían problemas de influenza o de varicela, presentaban el tecido. Y quisieron investigar si la aspirina desencadenaba la aparición del síndrome. Niños, aquí los casos y los controles, los grupos, que son casos y controles, son dos grupos de estudio. Los positivos, niños con diagnóstico de síndrome en estadio 2 y que tenían encefalopatía profunda y con antecedentes de enfermedades respiratorias, gastrointestinales o varicela en 3 semanas previas a la administración de aspirina, ¿no? Los controles, niños con enfermedades similares al grupo de control en el mismo periodo y que tenían el síndrome, fueron apareados por edad, arquitectos, antecedentes de las enfermedades virales, pero a estos no le dieron sus aspirina. ¿Qué fue? A ver. El OR. ¿Cuál es la explicación de este ejemplo? El uso de aspirina, los que sí y los que no tomaron aspirina. Los positivos y los controles, ¿no? Aquí estamos los que tuvieron los casos, ¿no? Serían aquí los casos 26 sobre 1 más 27, ¿no? Y aquí ya están sumando ya la reacción cruzada, ¿no? Estamos todos los positivos
¿no? Sobre los 87. Correcto, A más D. O los controles sobre los positivos. B más C, ¿no? Tenemos B más C, los 53 controles de los que sí estuvieron expuestos a la aspirina sobre los positivos de que no estuvieron expuestos. Hicimos esto y el OR salió 42.7%. ¿Qué significa este resultado? Total. ¿Estaría correcto este resultado? ¿Qué es lo que se esperaría ahí? Menor a 1, ¿no? Menor a 1, ¿no? Entonces este estudio obviamente concluye de que el uso de la aspirina no se debe administrar a estos padecidos como ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Siempre el ratio o el ORR no tiene que ser menor de 1, ¿ya? Las ventajas de estos casos y controles, ¿no? Generalmente son más rápidos y menos costosos que los estudios de corte que ya vamos a ver. Útil para el estudio de enfermedades con largos periodos de inducción. Útil para enfermedades raras, ¿no? Y los participantes incluyen una vez que han desarrollado la enfermedad. Entonces son las ventajas que se tienen para realizar estos casos y controles, ¿no? Otra de las ventajas, ¿no? Que puedo yo hacer un estudio para buscar mis causas del infarto, ¿no? Veo, ¿no? Hago un estudio y relaciono. El tabaquismo me puede producir infartos, muy probable que sí. La dieta también, la actividad física, ¿no? En cuanto aquí a la actividad física, un poquito que aquí yo sería más específico en decir el sedentarismo, ¿no? Y hipertensión. Son factores de que me podrían inducir un infarto, sí. Entonces, échate a buscar, empiezo a investigar, a tener casos de controles y puedo concluir de que estos factores sí me pueden producir infarto. Las desventajas de estos casos y controles, ¿no? Es ineficiente para evaluar exposiciones raras a menos que el porcentaje de riesgo atribuible sea alto, ¿no? No se puede calcular medidas de frecuencia, incidencias o prevalencia. Temporalidad difícil de establecer en ocasiones. Puede existir sesgos de selección y de memoria. ¿Alguna pregunta hasta estudios, pasos y controles? O las 4. Vamos a ver el estudio de corte, ¿no? Los estudios de corte. Se denomina, ¿no? También estudio de seguimiento o de incidencia, ¿no? De incidencia. Hemos visto, las incidencias son, ¿no? Apariciones de casos nuevos de una patología en estudio o en epidemia. Parte de un estudio de un grupo de personas en un corte sana, ¿no? Que se clasifican en subgrupos según la exposición a una causa potencial de enfermedad u otro resultado final, ¿no? Entonces, en un grupo X, personas sanas, y de ahí voy a empezar a hacer un estudio en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Son estudios longitudinales, ya lo mencioné, largo tiempo, ¿no? Pueden ser estudios retro y prospectivos. Puedo empezar, ¿no? Ahorita, investigo lo pasado y continúo hacia el futuro, ¿no? Puede ser retro prospectivo, ¿no? Proporcionan la mejor información sobre la causa de la enfermedad y la medida más directa del riesgo de desarrollo de la misma. Son más confiables estos estudios de corte que los casos sin control. En estos individuos se observa a medida que pasa el tiempo, la aparición de casos de enfermedad a lo largo del tiempo,
según posean o no estos atributos, ¿no? Pueden ser las variables independientes o exposiciones que se asocian a un desenlace de estudio. Entonces yo voy a ver casi todo el comportamiento de la enfermedad. Por eso son más fiables, porque me va a dar toda la exactitud del comportamiento de esa enfermedad en el tiempo. Se trata de seguimiento de individuos caracterizados por estar libres de daño en estudio al inicio de la observación, ¿no? Entonces por eso es mucho más confiable, ¿no? Está sano, pero enfermó. Y de ahí veo el comportamiento, cómo se da esta enfermedad. Se observan en dos grupos paralelos, ¿no? A lo largo del tiempo, según ninguno tiene la enfermedad al inicio, no existe asignación aleatoria, ¿no? Entonces el comportamiento se da de acuerdo a lo que ellos están manifestando, ¿no? Pueden ser cortes expuestas y no expuestas. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Que nos dice que constituye el estudio de incidencia, ya lo mencionamos, un caso nuevo de leucemia linfática aguda, ¿no? En una población japonesa residente en Hiroshima, después de la exposición nuclear. Ya eso por historia lo sabemos, ¿no? La explosión que se dio a través de la bomba de Hiroshima, donde hubieron bastante muertos y muchas afecciones de cáncer de piel, y una de ellas era la leucemia linfocítica aguda, ¿no? La frecuencia de los casos nuevos se comparó con la existencia en el mismo grupo de personas antes ocurrida la exposición o la explosión y posterior explosión masiva de radiación. Como se advierte en el ejemplo, ¿no? La corte única corresponde al grupo de individuos que comparten o compartieron una misma condición, ¿no? Por exposición, en otras palabras, en la cual se mide la presencia de una variable dependiente predefinida. En este caso se compara la incidencia a casos nuevos, ¿no? Después de la exposición de la enfermedad de los individuos antes y después de ocurrir la exposición, ¿no? Entonces acá vieron, ¿no? Los casos nuevos antes de la exposición y estudiaron después de la exposición a la radiación nuclear, ¿no? Y vieron, ¿no? De que la exposición nuclear sí comprometía el estado de las personas produciendo la leucemia, ¿no? Hay hipótesis múltiples, en este caso se trata de generar múltiples grupos de individuos sanos con diferente grado de exposición al factor de riesgo, ¿no? Se compara la incidencia de enfermedad de cada grupo en relación a un corte de control, de preferencia a de menor o nula exposición al riesgo. Son útiles en evaluación, ¿no? De relaciones de dosis y respuesta, ¿no? Entonces ya están comparando, ¿no? Comparando el trabajo de estos organismos, ¿no? Cuando, bueno, hacer un paréntesis acá, mi trabajo de investigación, cuando me presenté para la titulación, ¿no? Hice un estudio de malaria, ¿no? Malaria viva, concretamente malaria viva. Estudié el tratamiento. Anteriormente, ¿no? Anteriormente el tratamiento para el vivas era de 14 días de primaquina, ¿no? Cloroquina, primaquina, tratamiento para la malaria viva. ¿Y qué pasaba con este tratamiento, con este tema de tratamiento? Muchos pacientes no cumplían, muchos pacientes abandonaban. 14 días, ¿no? Era muy largo, los pacientes no cumplían. ¿Y qué se hizo? ¿No? Con un inspector, el doctor Raval, el profesor de tesis, él sugirió hacer este estudio, ¿no? Un estudio comparativo. A un grupo le di los 14 días y a otro grupo le di 7 días, ¿no? 7 días, ¿no? Reduciendo tiempo y duplicando dosis, ¿no? Bueno, ¿no? 14 días igualito, el mismo, pero dupliqué dosis, reducí tiempo y empecé a comparar. Empecé a comparar las manifestaciones clínicas, ¿no? Si era o no aceptable la dosis doble en aquel grupo de pacientes.
total en población fueron 107 pacientes, 53 y 54. Hice un estudio comparativo y concluí al final de que no había significancia, ¿no?, en manifestaciones clínicas con la toxicidad, ¿no?, de la dosis de 7 días. Se quedó el tratamiento, ¿no? Se concluyó que el tratamiento, y ahora el tratamiento de malaria viva, ¿no?, de Holanda y de Red, muy bien, entonces esto, jóvenes, ustedes en algún momento van a hacer algún trabajo de investigación que pueden ustedes contribuir para la salud de las personas, ¿no? Muy bien, el uso de estos estudios, ¿no?, ensayar hipótesis de casualidad y realidad, ¿no? Los estudios de corte son entre los diseños observacionales los que proveen la más rigurosa información a favor de la causa y el riesgo, ¿no? Medir la incidencia de una enfermedad o condición. Voy a medir la incidencia. ¿Cuántos casos nuevos hay o puedo esperar, ¿no?, por estos estudios, ¿no? Estudiar historia natural de la enfermedad. Ustedes ya saben que es una historia natural de la enfermedad, con su periodo prepatogénico, patogénico, con todos sus periodos: periodo de incubación, latencia, periodo clínico, resolutivo, la convalecencia y todo ello. Y todo esto me va a dar estos estudios, ¿no? Entonces son estudios mucho más precisos, mucho más fiables para un estudio, ¿no? Explorar el efecto de exposición de baja frecuencia poblacional. En el campo de las enfermedades ocupacionales es posible observar el comportamiento de cortes sujetos a exposiciones de rara ocurrencia en la población general, ¿no? El nombre lo hace el estudio de casos y controles, pero primero lo hace el estudio de corte a las enfermedades raras. Entonces, según el tiempo, ¿no?, el estudio de la población lleva este comportamiento tan igual que los casos y controles, ¿no? Mi población, las personas que están sanas, porque aquí parten de un grupo de personas sanas, ¿no? En el caso de controles eran los enfermos, o un grupo sano, y aquí son las personas sanas y que están expuestos y los que no están expuestos. Los que están expuestos hacen enfermedad o están con enfermedad y sin enfermedad. Y los no expuestos también hay ese comportamiento, ¿no? O sea que en reforma ya es ORR y que tiene también que ser menor de 1, con un cuadrado, ¿no?, de doble entrada. ¿Qué hay, ¿no?, con los estudios de corte en cuanto a sus ventajas y sus limitaciones? Sus ventajas: estiman incidencias. ¿Qué significa eso? Que me pueden proyectar cuántos casos nuevos voy a tener, ¿no? ¿Qué nos dice? Son caros, ¿no? Costos elevados, son caros estos estudios, ¿no? Dificultad en ejecución, es muy engorroso hacer esto, ¿no? Es una chambota, y que dicen 10 meses de chambas, siguiendo a mis pacientitos. Muy bien. Menor posibilidad en sesgo de la medición de la exposición. Se requiere generalmente un tamaño muestral elevado, ¿no? Mejor interpretación de resultados finales, ¿no? Son estudios de alta calidad, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer un buen trabajo, inclínense por un estudio de corte. El paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios de diagnóstico, ¿no? O sea, aquí puedo yo manipular mi estudio, ¿no? Pero que no es tan confiable, que digamos, ¿no? Es una limitación. Posibilidad de pérdida en el seguimiento, sí, porque son, como le dijimos, longitudinales en el tiempo y que puedo ir perdiendo mi muestra, ¿no? Y hay problemas de ética, ¿no? Entonces hay también, ¿no?, igual que los estudios de corte, de casos y controles, también tenemos ahí, ¿no?, el R, ¿no?, la tasa de incidencia sobre los expuestos y los no expuestos,
y que esto debe ser también menor de 1 para tener una exposición protectora, ¿no? Entonces todos los resultados que haga de los expuestos y no expuestos tienen que ser menor de 1, igual que el estudio de casos sin control. Tenemos expuestos y no expuestos, los sanos y enfermos, y hacemos los cruces, y esta operación debe ser menor de 1. Hay un ejemplo, jóvenes, en Taiwán se planteó un estudio de corte de 22.707 hombres chinos en Taiwán para investigar la asociación entre el antígeno de superficie de hepatitis B, ¿no? Y el desarrollo del carcinoma hepatocelular. ¿Correcto? El estudio se realizó en empleados del gobierno chino, incluidos a partir de las revisiones médicas finales. Todos los participantes cumplieron un cuestionario de salud y proporcionaron una muestra de sangre en discusión del estudio. Los participantes se sugirieron durante una media de 3.3 años, ¿no? Este estudio se realizó en el 1981. ¿Qué significó eso? ¿No? ¿Qué quisieron investigar con este estudio de corte? En este grupo de personas de Taiwán, si el antígeno de superficie de hepatitis B, la hepatitis B en otras palabras, no desencadenaba o conllevaba a que las personas terminaran con un problema de cáncer de hígado, ¿no? Vale. Entonces acá, ¿no? Estaban viendo y todos los que habían tenido hepatitis, ¿no? Hacían cáncer, ¿no? hepatocelular, ¿correcto? Y ojo que para el paciente que tienen hepatitis B, ¿no? terminan en una cirrosis. Que es un tipo de cáncer, ¿no? Pero que es un cáncer hepatocelular que también puede estar dañado por el hepatitis B, virus de hepatitis B. Otro de los casos en pulmón, ¿no? También 24.000 personas, médicos ingleses, informaron acerca de los hábitos de fumar en el año 1950. La mortalidad de causa específica se mantuvo por 50 años, ¿no? 50 años, imagínense que estuvo haciendo todo este estudio. La causa de la muerte fue obtenida en el 98.9% de los casos en el funcionamiento final, ¿no? En el año 2000. Todo este periodo se estudió y se concluyó que, ¿no? el tabaco producía cáncer de pulmón, casi 100%, ¿no? Entonces, fumar es dañino. ¿Ustedes fuman? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tucumán? Sí. Fumar un cigarro, fumar un cigarrito ¿por qué? El contenido de un cigarro tiene más de 5.000 sustancias nocivas. Más de 5.000 sustancias nocivas, ¿no? Dentro de ellas hay 257 sustancias cancerígenas, ¿no? Y dentro de esas sustancias son 53 que sí están bien identificadas de causar, ¿no? cáncer de pulmón. Entonces, no es un juego, no es correcto, porque hay muchísimas sustancias que pueden causar cáncer de pulmón. ¿Preguntas? Gracias.
Fórmulas, pasos. para su